Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándote toda la actualidad en escasos días para que te comience este Gran Premio de Las Vegas. Realmente un día, porque para Las Vegas mañana jueves ya habrá acción. Así que bueno, queda nada para que te comience esta penúltima carrera de la temporada y te recuerdo que tenemos en la descripción todo el índice con todos los temas que vamos a tratar en este vídeo. Habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar y tenemos que hablar acerca de unas declaraciones muy interesantes que ha dado Fernando Alonso afrontando este Gran Premio de Las Vegas al respecto sobre conseguir podios. Sabemos que Fernando Alonso esta temporada ha logrado 8 podios hasta ahora, aún faltando 2 carreras para terminar la temporada. Pase lo que pase, Alonso quedará entre los 5 pilotos con más podios de la temporada. Ahora mismo está empatado a Checo con esos 8, como segundo piloto con más podios. Norris está al 7 y luego está Hamilton con 6 podios. En caso de que ambos lograsen 2 podios, Hamilton le igualaría y Norris lograría superarle. Luego dependería también de Checo si consigue más, si consigue menos, pero bueno, que lo que es en definitiva, este ha sido un año de Alonso con muchísimos podios. Es la primera vez desde 2013. O sea, es decir, hay que viajar 10 años al pasado para tener una temporada donde Fernando acabase como uno de los 5 pilotos con más podios de un año, para que os hagáis una idea de la barbaridad que hemos llegado a ver. Y realmente, pues bueno, afrontando este Gran Premio de Las Vegas, yo tengo pocas expectativas. Él ha hablado de cosas buenas sobre este fin de semana de Las Vegas. Yo mantendría las expectativas bajas en este sentido, pero lo que ha hablado Fernando Alonso al respecto sobre los podios que ha logrado este año y ha dicho el por qué los ha celebrado tanto y en definitiva los ha disfrutado tanto durante toda esta temporada, y lo que comenta es que se arrepiente mucho de en el pasado no haber disfrutado tanto las victorias y los títulos, por lo que ahora los disfruta muchísimo más porque sabe lo que es estar muchos años sin poder disfrutarlos y dice que no sabe cuándo van a volver, por lo que ese es el motivo por lo que hemos visto a un Alonso tan eufórico cada vez que lograba conseguir un podio, que no han sido pocas ocasiones, y le hemos visto que es el piloto que más los ha celebrado, sin lugar a dudas. Esto es algo que anteriormente sí que se hacía más. Parece que ha perdido un poco valor ese podio, incluso la victoria. Se celebra muy poco en la etapa de Alonso, en la etapa incluso de Vettel, incluso Hamilton también lo ha hecho en varias ocasiones, aunque ya no lo hace tanto. Celebrarlos por todo lo alto, hacer celebraciones por ganar una carrera o incluso por llegar al podio. Pues bueno, ese es el motivo por el que lo dice, rememorando además unas declaraciones que ya dio en el pasado, diciendo que lo único que se arrepiente del pasado es pues no haber disfrutado más ese tiempo. Las palabras textuales que nos decía Fernando son las siguientes para que las escuchéis: me he arrepentido de no haber disfrutado mucho de los mundiales o de las victorias cuando llegaron. Ahora que puedo disfrutar de podios, intento pasármelo bien, porque no sabes cuándo van a volver. Además, también le preguntan sobre el hecho de si cambiaría la diversión, que ahora dice que se está divirtiendo por victorias. Lo que dice es: después de los podios de este año y de tener tan cerca una victoria, se está convirtiendo en algo más que diversión. Ahora quiero ganar. Quiero que sea poco divertido. Una victoria o dos estaría bien tenerlas en el bolsillo y luego ya cambiar de objetivos. Ahora mismo elegiría una victoria por encima de la diversión, si te digo la verdad. Así que ahí vemos a Fernando Alonso, ¿no?, que dice que elegiría esa victoria, y me ha hecho mucha gracia solo porque si lo llevamos a otro deporte, si lo llevamos al motociclismo, ahora que está Marc Márquez marchándose de Honda a una Ducati, al equipo Gresini, y ha dicho en muchas ocasiones que uno de los motivos por los que se marcha es porque quiere volver a divertirse. Pues en el caso de Alonso dice que le daría igual la diversión con tanto de volver a ganar, que bueno, Marc tampoco estaba ganando, ¿no?, ahora mismo. Pero bueno, ese es el tema de Fernando Alonso. Vamos a pasar de tema y tenemos que ver dos expectativas con respecto a este fin de semana en la Ciudad del Pecado, con este fin de semana en Las Vegas, y la primera de ellas os vamos a hablar acerca de las expectativas que nos transmite Sergio Pérez. Y ojo, porque sí que es verdad que dice algo bastante interesante, aparte de hablar sobre el frío y demás.
Checo Pérez nos dice que este fin de semana en Las Vegas no es el circuito que por condiciones más sea favorable al RB19. Dice que podrían llegar a sufrir no solo por las condiciones extremas de bajas temperaturas, que eso es una incertidumbre y no sabemos cómo va a funcionar, pero sobre todo por volver a un circuito urbano recordando lo que pasó en la última edición de un circuito urbano de esta temporada, recordando que en Singapur fallaron y tuvieron un ritmo muy bajo, con únicamente Max Verstappen logrando como máximo acabar quinto en aquella carrera. Que bueno, es un quinto igualmente, ¿no? Pero sí que en un año en el que esa es la única vez que, por ejemplo, Verstappen no ha estado en el podio, ya dice mucho, ¿no? Lo que fue aquel fin de semana. Y sí que es verdad que es lo que se decía en aquel fin de semana en Singapur, lo que ellos mismos vinieron diciendo durante todo el fin de semana antes del Gran Premio de Marina Bay, que indicaban que, oye, que los circuitos urbanos son los que peor se les ha dado a lo largo del año. Y si nos remontamos a Mónaco, por ejemplo, fueron una carrera muy vulnerable. Fue la carrera que estuvo más cerca Alonso de ganar. Eso es así, no se adaptan tan bien a los circuitos urbanos. No adaptarse bien en Red Bull significa seguir aún así ganando por la extrema ventaja que tienen, pero sí que se les va a hacer algo más vulnerable que sumado a las extremas condiciones que vamos a ver de temperaturas tan bajas. Ayer en el último de los vídeos os enseñamos un gráfico para que vierais la diferencia de la temperatura media que ha estado habiendo esta temporada, pues desde luego que es algo que genera incertidumbre. Con las palabras de Checo, que lo que dice es: creo que es algo que va a estar muy presente allí, acerca del frío, y probablemente no será algo que nos favorezca como equipo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Acerca de la preparación, que es muy complicado hacer una preparación buena para este fin de semana porque nunca se ha rodado allí, lo que dice es: estas cosas son muy difíciles de simular entre el nuevo trazado y la temperatura. Dice también: saber qué tipo de dirección del viento vamos a tener es complicado de predecir. Los simuladores de hoy en día hay tanto que pueden hacer y tanto en lo que te puedes basar en ellos, pero creo que es más el conocimiento que tendremos sobre este tipo de cosas. Es decir, que lo más importante afrontando el fin de semana es el conocimiento que tienen de lo que va a ocurrir más allá de las simulaciones que hayan podido hacer, que además espera un buen fin de semana en un circuito que se espera que vuelva a tener mucho apoyo, al igual que lo tuvo en Miami y al igual que lo tuvo en Austin. Al final en Estados Unidos hay muchas personas mexicanas y debería de recibir mucho apoyo, y después de lo que ocurrió en el Gran Premio de México, lo que dice es: creo que será una buena carrera, una buena para las carreras. Eran rectas muy largas con gran zona de frenada, refiriéndose a que veremos una buena carrera. Después del fin de semana pasado en México, probablemente los aficionados no estén muy entusiasmados, pero todavía hay muchos y espero que haya mucho apoyo en Las Vegas. Y otro piloto que también nos ha dado sus expectativas para este fin de semana ha sido uno del que se espera que su coche vaya bien. Yo os he dicho que puede haber alguna duda sobre esto, pero ¿quién es ese piloto? Es Alexander Albon. Se habla mucho acerca de Williams porque vuelven las rectas muy largas y sabemos que el monoplaza que mejor ha rendido en recta, o uno de ellos, ha sido el equipo Williams. Recordamos que su mejor fin de semana fue Italia, que al final lo más importante es la predominancia en rectas, y eso va a ser aquí. Pero por parte de Albon duda de que vayan a tener un rendimiento similar al que fueron capaces en Monza, sobre todo por las temperaturas. Recuerda que en Monza les costó gestionar las temperaturas, y costándole en Monza, que sí que fueron temperaturas bastante altas, pero aún así les costó bastante. Pues imagínate llegando en este caso llegando a este caso en Las Vegas, que ya no es que sean temperaturas o más calurosas o más frías, sino temperaturas que nunca han probado y tienen mucha incertidumbre de cómo funcionarán. Más allá de ahí, por parte de Alexander Albon, sobre estas posibilidades que puede tener Williams este fin de semana, recuerda que sí, el final del tercer sector y final del segundo, o sea, todo el tercer sector y final del segundo, que es justo cuando empieza la recta de la avenida principal y luego el final del Gran Premio, sí que es verdad que ahí deberían de volar, pero hay todo el primer sector y primer parte del segundo sector donde no van a ir tan bien, porque es una zona muy revirada, de curvas muy cerradas, y donde el Williams no ha ido bien.
Por lo menos así es lo que dice Albon, y eso sí que es verdad, porque luego más allá de en rectas, donde mejor ha ido el Williams ha sido en circuitos con curvas largas, como por ejemplo Zandvoort, que fueron bastante bien. Entonces eso es lo que dice Albon, que duda de ese rendimiento de Williams, que bueno, independientemente de esto, yo os digo que sí que se espera un buen rendimiento, sobre todo porque es que las dos rectas que hay, la recta principal, que es el tercer sector al completo, y el principio del tercer sector y final del segundo, que es la avenida principal básicamente, donde hay DRS, ahí va a volar el Williams. Debería de volar, por lo menos. Así que esas son las expectativas que nos dice el piloto anglo-tailandés. Y lo último a trataros en este vídeo, os pongo el vídeo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que es así como se vería un monoplaza de Fórmula 1 con luces LED en su inferior para que se vean en la pista. Sería bastante bonito, la verdad, de ver. Esto es algo que se ha probado en showruns normalmente. Una vez de las que se probó fue el año pasado en Las Vegas. Se hizo un propio showrun con pilotos de Fórmula 1, estuvo Russell, estuvo Hamilton y estuvo Checo, y ellos probaron ya con esas luces LED en el inferior, que también os pondré alguna imagen ahora cuando vaya pasando el vídeo, pero así es como se vería, ¿no? Con esos colores de los monoplazas. Es algo inviable, es algo complicado, pero es algo que molaría mucho de ver, porque sería bonito sobre todo en circuitos nocturnos, porque si es un circuito de día se vería muy poco esa luz, pero en circuitos nocturnos sí que resaltaría mucho y sería bastante bonito de ver con los colores del equipo, o quizá un color identificativo de cada piloto. Quiero decir que no lleven el mismo, por ejemplo, Sainz y Leclerc, sino que sea algo distinto, por lo menos en tonalidades, y sea una forma más de identificar a los pilotos. Y habiéndote enseñado todo esto, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, y también dale un like y suscríbete al canal porque nos apoyarás muchísimo en todos los contenidos que realizamos diariamente. Habiendo dicho esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.